Dios les bendiga en esta tarde. Qué alegría volvernos a reunir. Gracias a Dios porque hoy nuevamente estamos todos unidos. Acudimos a este llamado. Dios nos ha convocado y hoy empezamos una nueva jornada cultica donde Dios va a orar en nuestra vida en esta tarde. Gracias a Dios por la vida de cada uno. Gracias a Dios por todos los que nos están acompañando en esta hora, nuestros hermanos en todos los rincones del país y fuera del país. Le damos la bienvenida a todas las personas que en esta tarde nos están acompañando. Sean todas bienvenidas. Tenemos muchas expectativas de lo que Dios va a traer en esta tarde. Hoy tenemos jornada misionera y es donde Dios nos invita y nos da en ese compromiso de que tenemos nosotros con la salvación de muchas personas. Yo sé que estamos recordando en estos momentos a aquellas personas que están a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, de colegio, familiares. Hay muchas personas que están necesitando y hoy Dios nos va a dar una palabra para animarnos. Así que vamos a empezar en oración. Yo les invito a que estemos en pie y vamos a empezar colocando nuestra vida en las manos de Dios. Padre eterno, gracias te damos en esta hora, bendito Dios, por esta nueva experiencia espiritual que nos permites estar. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias, Padre, por todo lo que nos estás dando, Señor, porque hoy podemos, Señor, dar testimonio de esa palabra que nos está salvando, nos está restaurando. Ha sido un milagro para nosotros, Señor, porque hemos visto la sanidad, Señor, en nuestra vida, en la vida de nuestras familias, Señor. Y por eso hoy colocamos, Señor, esta reunión en tus manos. Colocamos las personas también que nos están acompañando, Señor. Obra, bendícenos. Permite que podamos tener toda la mayor apertura, Señor, para que tú seas hablando y llegando a nuestra vida y que salgamos de aquí, Señor, de esta reunión cambiados y restaurados. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo les invito a que abramos nuestras Biblias y vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, y aprovechemos la oportunidad para saludarnos. Si estamos ahí con las familias, si podemos escribir un saludo, vamos a aprovechar este momento para saludarnos y vamos a leer la Biblia. Dice Juan capítulo 1, desde el versículo 35 hasta finalizar. Dice el versículo 35. Al día siguiente, otra vez estaba allí Juan y 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba por allí, dijo: «He ahí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde te hospedas?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Al día siguiente quiso Jesús salir hacia Galilea y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He ahí un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo:
que porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles del Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por todo lo que nos va a aportar en esta tarde a través de nuestro hermano, el pastor Pablo González, que es el que trae el mensaje en esta tarde. Hoy estamos contentos porque hoy estamos como familia todos reunidos. Y si estamos contentos podemos dar un gloria a Dios. Vamos a dar todos un gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Vamos en esta tarde a seguir con algo que nos gusta como iglesia y es a cantar. Y vamos a empezar con esta hermosa alabanza donde nos anima a seguir aportando esa buena noticia a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Dios les bendiga. Eran 100 ovejas que amante él cuidó, pero en una tarde al contarlas todas le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. Brazos y al redil volvió. Esta antigua historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas errabundas alma rota, van por los collados, temblando del frío, vagando en el mundo sin Dios y sin luz. Pero todavía que por las montañas a buscarlas van, y cuando las
siempre tiempos ha de dar. Al que a mi lado hambriento va y en mi experiencia pueda hallar a Jesucristo y su hambre en él saciar. ¿Por qué callar si hay pan aquí? Porque si otros me hablaron y por ellos vine y comí. Por gracia yo salvado soy, por gracia yo te comparto, Jesucristo mi Salvador. En tus manos pongo hoy toda mi vida, con lo poco que de ti pueda tener. Y al recibir tu bendición, queda mis labios al hablar, fluyan palabras de salvación. Quiero ser el siervo aquel y el imprudente, que alimento siempre a tiempos ha de dar. Al que a mi lado hambriento va y en mi experiencia pueda hallar a Jesucristo y su hambre en él saciar. ¿Por qué callar si hay pan aquí? Porque si otros me hablaron y por ellos vine y comí. Por gracia yo salvado soy, por gracia yo te comparto, Jesucristo mi Salvador. Diré al mundo que soy cristiano, no me avergüenzo de ser de él. Diré al mundo que soy cristiano, donde él me guíe, yo iré. Diré al mundo que soy cristiano, no me avergüenzo de ser de él. Diré al mundo que soy cristiano, donde él me guíe, yo iré. Quiero decir que Cristo me ama y que él me ha dado la salvación. Diré que si confías, también su gracia recibirás. Diré al mundo que Jesucristo es mi maestro, mi Salvador, mi vida toda a él le rindo, donde él me guíe, yo iré. Diré al mundo que Jesucristo un día en las nubes
aquella que nos dará. Dile al mundo que eres cristiano. No te avergüences de ser de él. Dile al mundo que eres cristiano y que tu vida es de él, y que tu vida es de él, y que tu vida es de él. Buenas tardes, queridos muchachos, hermanos que se están conectando a este programa del día de hoy. Es un gusto poder estar aquí. Mi nombre es Pablo González, soy pastor de la Iglesia Apostólica de Jesucristo en la ciudad de Pasto. Y pues qué privilegio tan grande de poder estar en esta tarde aquí con ustedes, poderme dirigir a ustedes. Y entendiendo pues, ¿no?, que todo este proceso obedece a la voluntad de Dios, que es el que nos capacita, que es el que nos da la palabra, que es el que tiene los propósitos. Nosotros nos regimos a todo eso. Y bueno, vamos a disfrutar este espacio, amén. Vamos a iniciar con una oración y vamos a dar espacio para que el Señor nos hable y nos construya a través de esta palabra. Vamos a hacer nuestra oración inicial. Amado Dios y Padre poderoso, te agradezco, Señor, este espacio que tú nos regalas en este momento, este tiempo maravilloso, Señor, para estar en comunión, para estar todos juntos y más que nada, bendito Señor, en el marco de este culto misionero, que es un espacio tan especial a través del cual tú estás trabajando a tu iglesia para que nosotros nos llenemos de ese entusiasmo, de ese ánimo por llevar estas buenas nuevas a todos aquellos que tienen la necesidad. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Tú conoces nuestras vidas, tú sabes de nuestras limitaciones, tú sabes de nuestros temores, tú sabes todo lo que pasa en nuestro interior y quieres trabajarnos, bendito Padre, para que cada vez seamos más y más capaces de poder hacer esa obra que nos has encomendado como iglesia, como seres humanos dignos de salvación, como hijos tuyos. Te damos las gracias, bendito Padre, y aquí estamos. Haz tu voluntad en cada uno de nosotros. Toma nuestras vidas, haz con ellas, bendito Señor, ese propósito tuyo para la humanidad. Alcanza, bendito Señor, todos esos espacios, esos territorios en los que cada uno de nosotros se encuentra y que se llenen de tu luz, que se llenen de tu paz, de tu misericordia, bueno, de todo lo bueno que tú nos puedes dar. En el nombre de Jesucristo estamos en tus manos, bendito Señor y Padre. Amén. Amén. Bueno, quiero iniciar con un texto que se encuentra en la primera carta que escribe Pedro y dice en el capítulo 2, en el versículo 9, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia». Y he querido iniciar con esto porque dense cuenta de este propósito de Dios a través de Pedro. Dice, sois linaje escogido o pueblo adquirido, dice más adelante, adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, en algún momento de nuestra vida, de nuestra existencia, Dios nos tomó, nos escogió para darnos ese conocimiento, esa luz o ese espacio de salvación, pero lo ancla a esta idea, para que anunciéis las virtudes, dice, y eso
Y eso me ha llamado la atención como algo muy propicio para este momento, para este culto misionero, porque no, es como una misión encomendada a la iglesia. Porque antes no eras pueblo, ahora sois pueblo, pero tiene un objetivo, no es simplemente como un toque así, ¿no? Como una cosa tirada al azar, sino que es todo un propósito muy claro de parte de Dios, que somos un pueblo llamado para anunciar. Nuestro mundo, nuestra humanidad, se ha llenado de oscuridad, a pesar de que tenemos una época en la que hay mucha información a la mano. Podríamos decir que la tenemos 24 horas, la información, incluso información casi al instante, pero muchas de esas informaciones así que nos bombardean generan algo de confusión. Más que nada cuando estamos hablando de esos propósitos existenciales para los cuales nosotros hemos sido creados. Sin embargo, Dios no ha dejado a la humanidad en la oscuridad. Dios ha permitido que se encienda una luz para poder orientarnos a través en medio de esas tinieblas. Esa luz nosotros entendemos que es esa verdad revelada y a través de la cual se nos permite descubrir, encontrar la esperanza, y así se disipa pues toda sombra de confusión que pueda haber en nosotros. Cuando Dios enciende esa luz en cada uno de nosotros para que ilumine el mundo, a eso nosotros entonces lo podíamos llamar como la iglesia. O sea, fíjese cómo este mundo está siendo iluminado por esa institución que somos todos. Porque estamos hablando de iglesia no en el sentido como del templo, del espacio físico. Se dese cuenta pues que ahora no podemos estar en nuestros espacios físicos, pero sí iglesia como el conjunto de personas, como ese cuerpo que somos, como cada uno como un miembro activo de ese cuerpo, ¿no? que estamos formando. Sin embargo, nosotros recibimos esas ideas, y esas ideas son las que estructuran la verdad. Nosotros estamos escuchando estos argumentos que vienen a nosotros y vamos estructurando nuestra verdad a través de eso, pero no es suficiente con que nosotros podamos tener la claridad sobre esos argumentos. Es necesario que podamos nosotros pasar de ese conocimiento a tener unas experiencias. Esas experiencias son las que van fundamentando la vida. Sí, pero esas experiencias, bueno, estamos hablando de unas ideas que van fundamentando una verdad que se debe convertir en una experiencia. Esa experiencia es precisamente lo que se está esperando que ilumine el camino de la humanidad. O sea, que nosotros nos volquemos a ese deseo. Sin embargo, vamos viendo que hay como un proceso que se va volviendo lento, ¿no? Que no ha sido muy evidente en cuanto al hecho de la iluminación. Pudiéramos nosotros remitirnos a la experiencia que tiene Jesús. Jesús, la experiencia con la palabra fue algo que fundamentó una reestructuración de lo que él entendía culturalmente. Recordemos que para Jesús vivir en ese ambiente religioso, judío, él ya tenía una cultura, tenía unas prácticas impartidas por crianza. Sin embargo, al entender esa palabra, la palabra va permitiéndole a él reformular cada una de esas prácticas y encontrarse en un territorio diferente, en una revelación nueva. Esto no se convirtió en él simplemente en un conocimiento teórico. Nosotros vemos que Jesús, con ese impacto que tuvo en su vida, se dio a la tarea de ir recorriendo los poblados, de ir recorriendo los caminos, encontrar a las personas y darles el conocimiento de eso que estaba pasando en él. No simplemente como algo teórico que él pudiera formular, sino con el impartir su propia vida a esas personas que estaban alrededor.
de tal manera que hoy nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar de ellas porque la obra que hace Jesús, bueno, centrémonos así concretamente en los discípulos o las personas que recibieron algún beneficio estando junto a Él, pues esas personas no se quedaron quietas, quedaron tan marcadas, tan profundamente marcadas, que tuvieron como, digámoslo así, esa convicción para seguir haciendo lo que Jesús hizo con ellos hacia otras personas, ¿sí? Entonces, yo los quiero invitar en esta tarde a que nosotros podamos analizar unos puntos que nos puedan ayudar a tener en cuenta, bueno, qué pudiera estar pasando con nosotros, porque a veces ese proceso que debería ser muy dinámico se encuentra como un poco retrasado, y cómo podemos nosotros hacer para llegar a cumplir esa voluntad. Vamos a ver unas historias bíblicas, que esas son las que nos van a ayudar a descubrir ese propósito. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, encontramos nosotros la historia de un hombre que, según nos explica este texto, estaba endemoniado. Lucas capítulo 8, versículo 26 dice, el endemoniado gadareno. Y dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús en él. Miren qué interesante este punto, ¿no? Hablando de este endemoniado. Bueno, nosotros hoy podemos entender, ya con los avances de la medicina, en cuanto, sobre todo en este punto, a la psiquiatría, ¿no? Que este hombre, no pudiéramos afirmar directamente qué era lo que estaba pasando, pero ya nos deja ver como algunos rasgos en este personaje de la esquizofrenia, ¿no? Un hombre tal vez con una enfermedad mental severa, que lo estaba llevando a vivir alejado de su comunidad, viviendo en los sepulcros, ¿no? No se imaginen sepulcros así pues como la tumba, ¿no? que nosotros hoy conocemos en tierra con su lápida, sino los sepulcros de la época, que eran unas cavernas cavadas así en las peñas, en las paredes de las montañas, y allá en el fondo pues iban depositando los cadáveres. Por eso él vivía allí, porque estaban esos huecos, ¿no? Esas excavaciones profundas, y él podía acomodarse en ese lugar. En la época de Jesús se tomaba como un endemoniado
cuando Jesús lo encuentra, intenta o hace pues, ¿no? su labor de sacar estas condiciones del hombre, el hombre recibe ese beneficio. Sin embargo, hay algo aquí muy llamativo, ¿no? Que los gadarenos al ver esto se espantaron y le dijeron a Jesús pues, que se fuera, ¿no? Se sentían atormentados por esa presencia. El hombre que recibe la sanación quiere seguir a Jesús. Pero fíjense esto, es algo muy llamativo en realidad. Jesús le le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Miren cómo es esta experiencia tan especial. Jesús ve al hombre, se acerca a él y hace lo que pues, ve en su misericordia como una oportunidad. Pero no estamos hablando de lo que hace Jesús. Vamos a hablar de la situación, de qué pasa con este hombre al encuentro con Jesús. Él se ve transformado por ese encuentro. Jesús impacta su vida. Le brinda ese espacio de sanidad al hombre, una sanidad mental. Sus perturbaciones mentales lo habían llevado a alejarse de las personas, a vivir en esos lugares desérticos. Lo que hace Jesús en él le causa tan impacto que se sana su mente, y no solamente su mente, es que hay una transformación en él. Él dice que lo encuentran vestido y limpio, ¿no? Uno no se imagina cómo vivía ese hombre en esas cavernas, pero ahora era muy distinto, tanto así que a la gente hasta le espanta ver eso, ¿no? Pero el hombre está muy bien, quiere seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús tal vez vio en él la oportunidad de llegar a ese territorio, porque las personas están diciéndole a Jesús, váyase de aquí. Jesús ve la oportunidad de llegar a ese territorio, no él, sino ese hombre transformado. Y lo que pide al hombre hablar es sobre su propia experiencia. Pudiéramos decir que esa es la experiencia de muchas personas que tienen alteraciones en su mente. Alteraciones, bueno, en este caso hablamos de la esquizofrenia, pero ¿cuántas personas no conocemos o nosotros mismos pudiéramos haber pasado por alguna alteración psiquiátrica, psicológica de este tipo? Alguna depresión terrible, un estado de ansiedad que pudiera hacer que de nosotros no pueda surgir ese ánimo social. A veces una persona metida en medio de su condición depresiva lo que busca es un espacio de soledad, aislarse, no quiere abrir la puerta, ¿no? Bueno, ustedes sabrán, si han visto a ese que se encierra en su cuarto y allá, ¿no? Y le van a golpear para que salga y dice, no quiero ver a nadie, ¿no? A veces esa pudiera ser nuestra condición. Esa pudiera ser una de las condiciones que han impedido que nosotros podamos hablar, ¿no? Abrirnos a dar un anuncio sobre aquellas cosas que Dios ha tocado en nosotros. Esa es una condición, y el encuentro que tiene este hombre con Jesús le permite sanar su mente. Es un hecho milagroso, pero sana su mente, y ahora este hombre tiene una experiencia que le permite transmitir la obra de Jesús a través de él. Entonces, vemos nosotros una experiencia maravillosa. Y si usted ha tenido alguna vez alguno de estos eventos, sabrá lo difícil que es y la oportunidad que se nos está presentando en esta tarde. Una segunda historia, de la cual quiero tomar unos apartes, es una historia que nosotros conocemos bien, la hemos leído varias veces. La historia que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, y que hace referencia a Jesús y la mujer samaritana. Dice el texto que cuando pues Jesús, el Señor, entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob.
Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Bueno, esto lo hemos leído para contextualizar la situación que está sucediendo. Y resulta que empieza allí un intercambio, ¿no?, de ideas entre Jesús y la mujer samaritana. En esta mujer samaritana podemos rescatar algunos detalles para que podamos contextualizarlo. Fíjese que dice que va ella hacia el pozo más o menos a la hora sexta. La hora sexta es la hora del mediodía, ¿sí? Porque se contaban pues las horas como hora primera, las 6 de la mañana. Para nosotros son las 6 de la mañana, para ellos era la hora primera. Y de ahí en adelante, entonces más o menos es mediodía, la hora sexta, lo que para nosotros son las 12 del día. Esa es la hora de más calor, ¿sí? Entonces no era muy lógico que una persona fuera a recoger agua a esa hora. Primero, pues porque el agua se necesitaba para los oficios de la casa, que obviamente se hacen en la mañana. Segundo, porque es una hora de mucho calor, ¿sí? Entonces, pues lo más probable, los que viven en lugares cálidos, sabrán, ¿no?, que al mediodía es una hora muy difícil para movilizarse, más en esta zona, pues que era una zona casi desértica, entonces muy complejo. Entonces a Jesús seguramente le llama mucho la atención ver a esta mujer sola llegando a ese espacio, más sola, ¿no? Las mujeres salían en grupo temprano en la mañana a recoger el agua. Entonces ya esto empieza a dar como unos detalles, ¿no?, sobre la situación. Una mujer que se aísla de las demás mujeres, que prefiere ir a esa hora porque a esa hora no hay nadie en ese lugar. Seguramente es una mujer que carga con algún estigma encima. Eso ya el texto nos lo deja ver un poco más adelante, cuando Jesús le interpela y le dice en el versículo 17: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eras profeta. ¿Sí? Ella se descubre así como, ella se ve descubierta por Jesús. Y una vez hecho eso, bueno, ella intenta como enredar las cosas un poco hablando sobre el proceso religioso, ¿no?, de dar culto en el templo, y que los samaritanos dicen que es en el monte, y que los judíos, bueno, y empieza una discusión. Pero miren lo que pasa con esta mujer. Al encuentro con Jesús, aunque ella deja ver que tiene conocimiento religioso sobre cómo se debe hacer ese culto, Jesús entiende, y lo podemos entender nosotros también, que lo que ella conoce, lo que ella sabe, no ha sido suficiente para estructurar una experiencia válida. Porque si bien ella sabe que es en el monte donde debe rendir el culto, pues miren que su vida no es una vida muy ordenada. Es una persona que ha tenido varias equivocaciones escogiendo sus relaciones, y ya va en el 5.º marido, pues ya hasta ahora no ha podido resolver eso, ¿no? Tal vez una persona con sus vacíos, y en medio de sus vacíos tomando malas decisiones, y esas malas decisiones la han llevado a percibir esa condición de pecado, ¿no? Una condición de pecado que la afecta casi que de la misma manera como estaba afectando la situación del endemoniado que acabamos de ver. O sea, una persona que se siente oprimida por sus malas decisiones, por las consecuencias de sus errores, y que en este momento entonces se ve como impulsada a alejarse, a aislarse, porque tal vez en la comunidad ella se sentía así, sentía esas miradas, ese juicio, ¿no?, esa interpelación de la gente frente a sus acciones. El encuentro con Jesús hace que ella, y mire que aquí lo podemos leer más adelante, le dice que, bueno, hablándole sobre el templo, y le dice más adelante,
muchos samaritanos, versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Miren aquí ya lo que sucedió. En la historia anterior, decíamos, los gadarenos se asustaron y dijeron a Jesús, mejor váyase. Aquí no, se espantaron pues por lo que vieron. Pero ahora los samaritanos le decían a Jesús, quédese, quédese. Sin embargo, Jesús mira la posibilidad en la mujer y le da la posibilidad de que sea ella. Y lo mismo, es la vida de ella. Una mujer afectada por su pecado, que había sido invalidada dentro de su sociedad por sus condiciones, por sus malas decisiones, por sus equivocaciones. En ese punto del encuentro con Jesús, el encuentro de Jesús le permite tener un despertar de conciencia, le permite ahora descubrirse a sí misma y decir, yo no puedo seguir en esta situación, y empieza a hablar de las cosas que están pasando en ella. Y no es una mujer capacitada, ella sabe los asuntos religiosos, pero hasta ahora no habían dado el sustento. Ahora sí que con ese encuentro con Jesús, ella puede dar un testimonio a partir de una experiencia suya, de encuentro con Jesús, es su conciencia del encuentro con Jesús. Y quiero referirles una tercera anécdota bíblica en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Y es el texto que leíamos al principio, cuando nos habla, dice, de los primeros discípulos. Y dice, al día siguiente otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que es traducido maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, la época de Jesús era una época difícil. Estaban pasando por dificultades. Bueno, el Imperio Romano ya había tomado posesión de esas regiones. Una época de una gente muy empobrecida por esta condición, unos impuestos muy altos, una condición social muy difícil, ¿no? Y había pues como esa expectativa, ¿no?, de que apareciera el Mesías, el Salvador, una expectativa mesiánica de mucho tiempo que se venía heredando de generación en generación. Todos iban creciendo escuchando sobre esta promesa de parte de Dios, pero aparecieron muchos personajes que insinuaban de cierta manera que esto podía haber llegado ya en un momento determinado, pero como sin poderse concretar muchas cosas. Ya para esta época, en la época en que se narran estos sucesos, está Juan el Bautista, pero Juan vivía ya en el desierto y desde el desierto proclamaba y desde el desierto llamaba. Se estaba proclamando la venida del reino, ¿sí? Y muchas personas en medio de ese deseo, como les digo, pues en ese deseo de encontrar esa solución, esas respuestas que hasta ahora no se habían concretado, pues se habían acercado a Juan y eran discípulos de Juan. Sin embargo, Juan es un hombre que reconoce que no es él, definitivamente no es él, que debe estar pasando algo más grande. Cuando le interpelan a Juan sobre si él era el Mesías, él dice, yo no, es otro, yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado, ¿no?
Esa era su consideración. Sin embargo, Juan sí podía ver en Jesús esa condición y decía, este es el siervo de Dios, así lo anunciaba. Incluso él impulsa a que sus propios discípulos sigan a Jesús, que lo escuchen, que lo busquen. Pero ¿quiénes eran estas personas? Estamos hablando de personas del pueblo, de personas sin mayores capacitaciones, pescadores. Bueno, habrán algunos que tuvieran otros oficios, ¿no? Pero personas así, personas del común, personas como cualquiera en ese momento, pasando las mismas dificultades que todo el mundo. Ya pudiéramos decir que era población marginada, ¿sí? Población sin un reconocimiento social, sin unas condiciones socioeconómicas muy relevantes, sin capacitación. ¿Sí? Las capacitaciones en esa época pues estaban muy reservadas a las personas más pudientes, ¿sí? Entonces Jesús empieza ese proceso de tocar las vidas de ellos, de estar en cercanía con ellos. Juan, que puede ver en Jesús esa capacidad, ese potencial, que cree en eso, les dice, síganlo a Él. Las personas empiezan a acercarse a Él. Pero como les digo, son personas sin mayor capacitación, son personas del común. Sin embargo, ese hecho de estar en la cercanía de Jesús va permitiéndoles a ellos tener un conocimiento más amplio. Van descubriendo a un Dios diferente por la palabra que Jesús les está proveyendo, por los hechos que ven en Él. No digamos que tal vez ellos entendieron todo. Los evangelios nos dejan ver que eran personas a veces torpes en sus maneras, que Jesús les tuvo mucha paciencia, la verdad, porque pues los acompañó durante esos procesos. En algún momento, bueno, Jesús dice, ay, pero ¿hasta cuándo los he de soportar? Porque pues ellos no lograban como entrar en esa convicción de estas cosas. Sin embargo, estuvieron con él el tiempo suficiente como para ver ese suceso maravilloso de su resurrección, para estar en ese territorio de acompañamiento de Jesús, ya después cuando resucita, y poderlo ver, ¿no? Cómo Él asciende y bueno, todas las cosas que sucedieron. Eso que ellos vieron, eso que ellos tuvieron la oportunidad de compartir con Jesús, en un momento dado se convierte en una gran herramienta. Ya dejan de ser ellos las personas comunes y corrientes que se movían por allí tratando de sobrevivir, sino que ahora eran tan impactados, tan marcados por esa experiencia del encuentro con Jesús, que ahora definitivamente ellos dicen, tenemos que hacerlo, y llevan a cabo, ¿no? Toda esa construcción de una misión que Jesús les deja, construir una fe, construir una iglesia, ¿no? Y de allá es de donde se empieza a fundamentar todo esto que nosotros hoy recibimos. O sea, no se quedó perdido en esos hombres, no fue algo dirigido solamente a ellos. Ellos entendieron que el evento Jesús en sus vidas los había marcado definitivamente y ellos ya no podían ser los mismos. Cuando nosotros vemos esta experiencia, podemos ver cómo ellos eran inválidos para la sociedad, no se esperaba de ellos mayor cosa. Sin embargo, ese encuentro con Jesús les permite a ellos ser unas personas relevantes. Hoy nosotros los reconocemos así. Y son experiencias que se van repitiendo. Pudiera ser la experiencia nuestra también hoy. Una experiencia en la que tal vez para nosotros no éramos mayor cosa. Tal vez venimos de familias que no son relevantes en nuestra sociedad. Tal vez nuestros oficios no son relevantes. Tal vez no alcanzamos todo ese renombre que muchas personas alcanzan, la fama, la fortuna. Pero es que Dios está trabajando con las personas que se disponen, no con las que tienen ya todo eso solucionado. Tal vez, bueno, sí, puedan estar resueltas muchas cosas desde nuestros ambientes sociales,
pero tal vez no hay esa relevancia, tal vez no hay esa convicción. Lo que pasa en estos hombres en contacto con Jesús, la experiencia con Jesús, lo que les hace es abrir su conciencia a una validez que está más allá de sus condiciones socioeconómicas, culturales o educativas. Son personas que están entendiendo que esto vale la pena más allá de cualquier otra de esas garantías que pueda dar la sociedad. Cuando hablamos de la mujer samaritana, bueno, eso es un punto que no toqué y quiero tocarlo. Esa mujer samaritana, como muchas veces pudiera estar pasando con nosotros, puede ser el caso de alguno de nosotros, que experimentando esa condición de pecado, tal vez esas malas decisiones tomadas, tal vez esa marca, ese estigma que queda por haber tomado malas decisiones, tal vez muchos dicen, es que mi pecado es muy grande. Y yo no creo que Dios alcance para sanarme en ese punto. Yo le creo, yo sé que Él está allí. Me gusta la iglesia, pero no puedo. Yo no puedo hablar de esto porque esta marca la llevo allí. Y esa puede ser su experiencia, como la experiencia del Gadareno, sentirse enfermo mentalmente y no tener ganas. La experiencia de los discípulos, sentirse yo no puedo, no conozco, no sé, no me surgen las palabras. Eso puede estar causando en nosotros tal vez esa condición de acobardamiento. Tal vez eso nos acompleja, saber que esas cosas están allí. Y decir, no, eso que lo hagan los pastores, eso que lo hagan nuestros líderes. No, nuestro pastor Jorge, él que hable y que los toque, yo los llevo allí, pero no me miren a mí. La experiencia con Jesús cambia esa condición, porque les da conciencia de un valor que está más allá de sus condiciones mentales, socioeconómicas, más allá de sus condiciones de pecado. Entonces está haciendo una obra. Hoy tal vez no hay un Jesús físico, hoy tal vez no ha venido, no se le ha parecido a usted pues para que usted le meta los dedos en las heridas de las manos, de los pies, para que compruebe. Hoy no está así, pero está Jesús porque está su Espíritu en medio nuestro. Porque eso es lo que motiva a la iglesia. Porque es la actitud de ese hombre la que se va transmitiendo. Es un impacto de vida desde él hacia esas personas que estuvieron en contacto. Y esas personas no se quedaron viendo eso, se tocaron en su vida, sus conciencias cambiaron, se marca un punto en un antes y un después. Y eso es a lo que estamos invitados nosotros también, a que desarrollemos la conciencia de ese encuentro con Jesús. Con ese espíritu que viene de Él, que no nos quedemos simplemente en esto que teóricamente estamos aprendiendo nosotros, en esto que nos queda a nosotros tan claro, sino que esto vaya fundamentando ahora sí unas experiencias, porque es el mismo Jesús que nos habla desde esto, y nos está hablando ya a través de la iglesia, a través de nuestros pastores, nos está hablando a través de nuestros líderes, nos está hablando a través de los maestros. Mire todos esos territorios en los que se está expresando ese mismo espíritu, porque las personas que están hablando de esto, estamos hablando desde la experiencia que surgió en ese encuentro con ese Jesús. No estamos hablando de algo que teóricamente hayamos aprendido porque hayamos pagado una matrícula o porque hayamos hecho unos cursos o porque hayamos completado un título. Eso no es lo que interesa. Es la disposición a ese encuentro con Jesús, a que sea impactado por esa experiencia de Él. Entonces hoy nos invita a nosotros a que lo encontremos, a que desarrollemos esa experiencia. Y miren, hoy es un día especial para esto, porque después de este programa, en las congregaciones tendrán sus encuentros, tendrán sus espacios de socialización. Pero yo quiero invitarlos hoy a que en ese espacio de socialización que va a haber más tarde, en cada una de sus congregaciones, ustedes en esa reunión nos pongamos a interceder por esas personas a nuestro alrededor,
Y vamos a empezar a tocar esas vidas y vamos a empezar a pedirle a Dios. Vamos a interceder por ellos, los vamos a ir preparando así para el próximo sábado, porque el próximo sábado va a haber un programa evangelístico, y entonces vamos a invitarlos, vamos a invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos a ese programa, y vamos a orar hoy por ellos. Y vamos a hacer una lista, ¿no? Ahí hay que poner usted ponga en esa lista a esas personas, esos muchachos que usted va a invitar y los pasa a su líder, ¿no? Para que sigamos en ese proceso de oración, para que haya un proceso de contacto, para que les llegue la invitación. Entonces, ahora vamos a hacer eso, pero eso vamos a hacerlo fundamentados en esta experiencia. Yo quiero una experiencia con Jesús. Yo quiero que todo esto que estoy aprendiendo, todo esto que me está llegando a mí, todo esto que yo recibo los miércoles, que yo recibo los sábados, que yo recibo el domingo en la mañana, eso que yo recibo en los diferentes programas que hay en las congregaciones locales, que todo eso se vaya convirtiendo en una verdadera experiencia, que yo no pase como la gente del común, que yo no siga afectado por el pecado, que yo no siga afectado por esta mente mía que a veces no funciona, sino que yo sea afectado por el Espíritu de Jesús, que yo me convierta en ese Mesías para esta generación, como lo fue Jesús en su época, que yo sea el Cristo de esta época. Entonces vamos a hacer una oración en ese sentido, y después de la oración vamos a ver un video, ¿no? Este video nos va a motivar para invitar a los muchachos el próximo sábado, y bueno, y ya después culminaremos. Entonces vamos a orar, y ore por usted. Pídale a Dios que le permita tener esa experiencia y que nos permita ser voceros de su verdad. Oremos. Amado Padre y Dios poderoso, qué bueno y agradable, Señor, este espacio, porque tú nos has mostrado, Señor, que nuestra experiencia, nuestras limitaciones, no son solamente una idea nuestra, sino que son cosas que surgen en nuestras vidas, a veces porque no hemos estado bien preparados para enfrentarlas, o porque esta sociedad es difícil, bendito Señor poderoso, y convencernos no ha sido un proceso muy bueno. Sin embargo, Señor poderoso, tú estás obrando en esta noche en medio nuestro. Tú estás llegando a nuestras vidas, estás permitiendo que podamos crecer en ese sentido. Hoy reconocemos que necesitamos desarrollar esa conciencia del encuentro con Jesús, que debe crecer en nosotros, bendito Señor, una experiencia basada en todas estas ideas que tú nos has permitido conocer, en esa vida de Jesús que nos has revelado. Hoy estamos conscientes, bendito Señor poderoso, de que esto es una gran necesidad, y por eso yo quiero hoy pedirte por mi iglesia, por mis hermanos, por estos jóvenes que están hoy conectados a este programa, para que en ellos, bendito Señor, pueda desarrollarse esa experiencia y pueda darse ese crecimiento de la vida, bendito Señor, y que pueda llegarse a todos esos lugares, bendito Padre, a los que tú quieres llegar a través de estas vidas nuestras. Nos disponemos, bendito Señor. Hay también arrepentimiento en nosotros por los errores cometidos, por a veces estar en esa pereza o en esa desidia o en esa falta de reconocimiento de la necesidad a nuestro alrededor. Te pedimos perdón por eso, bendito Padre, y te pido que nos restituyas porque queremos que tu obra se haga. Yo quiero ver, bendito Señor poderoso, a esta iglesia moverse, bendito Padre, alrededor de esta necesidad. Toca estas vidas, bendito Padre poderoso, levántalas para tu gloria y haz que la experiencia de Jesús se multiplique en cada uno de los lugares donde esta oración está siendo elevada. Ayúdanos, bendito Padre misericordioso, si ponemos las vidas de las personas a nuestro alrededor para que ellas también sean impactadas por eso que yo sé que tú vas a estar haciendo en este momento y a partir de este momento en las vidas de todos estos jóvenes y estos hermanos que se están disponiendo a través de esta oración. Toca estas vidas, bendito Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, ha sido un gusto poder estar con ustedes, haber compartido este espacio.
Démosle gracias a Dios y estemos sobre todo muy atentos, ¿no?, a ese llamado que Dios nos está haciendo. No nos quedemos a esperar a que pasen cosas extraordinarias en nuestra vida, a nuestro alrededor. Nosotros podemos provocarlas. Las experiencias son nuestras. Entonces vamos a disponernos mucho. Espero verlos en una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos. Pueden saludarse unos a otros y ya nos veremos en las integraciones. Dios les bendiga. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.